Bueno, primero y principal, muchas gracias Camila, bueno, y a todo Mutual Dan por la oportunidad de poder seguir actualizando siempre esta información, que la verdad que esto de tener una vez por mes la chance de poder ir ajustando los pronósticos, la verdad que para mí es muy positivo porque, bueno, justamente uno empieza a dar una perspectiva, tiene una cierta dispersión y lo vamos ajustando mes a mes. Eso en primer lugar. Después, obviamente, decirle buen día a todos y bueno, cualquier cosa estamos acá a disposición para ir aclarando un poquito el panorama de lo que puede llegar a pasar. Vamos a estar mirando un poco y actualizando lo que habíamos hablado ya el mes pasado, obviamente siempre apuntando, como les digo siempre, a primero y principal las condiciones macro, qué es lo que está pasando en el Pacífico, qué es lo que está sucediendo ahí, para después empezar a pensar lo que puede llegar a suceder en nuestro país y en nuestra región en particular. Lo primero que miramos, como siempre, es justamente la situación del Pacífico, y la zona que nos interesa es la zona central del Pacífico, que comparado con lo que estuvo pasando durante los semanas y los meses anteriores, se ha calentado muchísimo. Si bien sigue por debajo de los niveles promedio, se ha calentado. Estamos con un núcleo bastante cálido, bastante cercano al nivel cero. ¿Qué quiere decir esto? Que no está ni muy por debajo ni muy por arriba de los niveles medios. Y eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque eso nos está alejando cada vez más del evento La Niña, que nos golpeó bastante fuerte. Si bien fue una niña débil en cuanto a temperaturas del Pacífico, fue con impactos muy importantes en todo el país. No podemos hablar de una región en particular, porque todo el país fue golpeado por la importante sequía. Esto que estamos viendo es el promedio de temperaturas a nivel mensual, que es lo que estuvo pasando, bueno, en todos los océanos, pero en particular hacemos hincapié a la zona del Pacífico y un poco también a lo que está pasando en el Atlántico. Son los dos núcleos que a nuestra región le interesan. Uno porque da el aporte de humedad de lo que viene del norte, y otro por lo que viene aportando de humedad a la zona central del país, especialmente en el centro del territorio nacional. Y tenemos los dos focos que se van complementando. Uno se está calentando un poco, si bien sigue frío, que es la zona del Pacífico, y otro se ha calentado bastante, y eso también es bastante positivo porque nos ayuda a que haya un aporte importante sobre la zona central. Eso con respecto al último mes. Si miramos la evolución de la última semana, también tenemos un calentamiento. Fíjense que ya tenemos colores mucho más amarillos, este es el promedio de la última semana nada más, y los azules son cada vez más débiles. Salvo la costa de Perú, que es el único lugar donde se ha enfriado, después el resto viene bastante más cálido. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que ya de La Niña nos alejamos definitivamente, ya no estamos en evento La Niña, estamos en condiciones neutrales, y también nos va diciendo que de a poquito se va normalizando por lo menos el tema de temperaturas. Y otro punto a tener en cuenta, fíjense cómo empiezan a aparecer estos núcleos más rojos sobre el Atlántico, sobre la zona costera de Buenos Aires y un poco más cerca de la Patagonia, de la zona de Malvinas. Bueno, todo esto se ha calentado y mucho, y eso también es un aporte fundamental de humedad a nuestra región. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder con el tema del famoso ENSO, es decir, el evento El Niño? Bueno, vamos a mirar este cuadrito que siempre les muestro, con la probabilidad de cada uno de los eventos. En verde, un evento neutral; en azul, la probabilidad de tener un evento La Niña; y en rojo, que acá es cero, tenemos la posibilidad de tener un evento El Niño. Y esto se va viendo por trimestres, que acá vemos que en este próximo trimestre, abril, mayo, junio, las condiciones son totalmente neutrales, con un 90% de probabilidad, así que les diría que estamos en un evento neutral y se va a mantener así. Pero a medida que vamos pasando los trimestres, es decir, vamos avanzando por el invierno, llegando ya a fines del invierno, fíjense cómo empieza a disminuir la probabilidad de tener un evento neutral, cada vez más bajo, y empieza a aumentar las barritas rojas, que está hablando de la probabilidad de tener un evento El Niño. Ya a partir de, digamos, fines de el invierno, comienzos de la primavera, estamos hablando del trimestre agosto, septiembre, octubre, ya empieza a aparecer casi paridad entre un evento y el otro, estamos casi hablando de un 50 y 50 de posibilidades, así que ahí es como que se empatan las posibilidades. Pero de todas maneras, empieza a crecer cada vez más la posibilidad de tener un evento El Niño hacia fines de 2018 y comienzos de 2019. Igual, para ser prudente, como tenemos esta posibilidad de ir actualizándolo, nos vamos a cortar esta perspectiva en fines de
del invierno, es decir, en el trimestre agosto, septiembre, octubre, es decir, ahí en el límite entre fines del invierno, comienzos de la primavera, viendo que las condiciones van a ser neutrales, que de a poquito el Pacífico se va calentando, pero que todavía no va a llegar a condiciones de evento El Niño, por lo menos hasta fines del invierno. Así que ese sería el resumen general de lo que está pasando a nivel macro. Estamos en fase neutral y se espera que se mantenga en fase neutral hasta fines del invierno. ¿Qué es lo que va a pasar después? Bueno, en general, la mayoría de los modelos está viendo que podemos llegar a tener un evento del Niño, pero todavía se diría que está verde el tema y nos vamos a mantener con esas condiciones un poquito más moderadas y decir que vamos a seguir en condiciones neutrales, por lo menos hasta ahora. Así que esa sería la perspectiva en cuanto a lo macro, que es lo que está pasando a nivel global. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a impactar? Que es nos importa a nosotros en nuestra región, porque bueno, todo esto es la zona del Pacífico, la zona del Atlántico, pero ¿qué es lo que va a pasar en nuestro país y en nuestra región en particular? Bueno, ahora vamos a ver una serie de mapas, como siempre, los primeros mapas son semanales, porque bueno, tenemos una mejor aproximación de lo que puede llegar a ocurrir, y después ya vamos a ver algo más global a nivel mensual de lo que puede llegar a pasar. La estructura es siempre la misma, a la izquierda están los mapas de anomalía de lluvias, cuánto por arriba o cuánto por debajo de lo normal puede llegar a llover, y a la derecha la anomalía de temperatura, cuánto por arriba o cuánto por debajo de los valores promedio se pueden llegar a dar. Este mapa, obviamente, es bastante representativo de lo que está pasando en estos días, sobre todo si miramos el de temperaturas, que vemos ese núcleo muy rojo en todo el centro y norte del país, con estas elevadas marcas térmicas que venimos arrastrando ya de hace prácticamente, bueno, les diría que en realidad todo abril, porque todo abril ha sido realmente muy cálido. De hecho, ya estamos muy cerquita de terminarlo y va todo encaminado a ser el abril más cálido de la historia. En breve vamos a tener ya la confirmación final, porque faltan 4 días, pero no hay un ingreso de aire frío significativo en estos últimos 4 o 5 días, así que vamos rumbo a uno de los abriles más cálidos de la historia. Bueno, y en lo que queda de esta última semana, también esperamos tener temperaturas por arriba de los niveles normales y una situación límite en cuanto al tema lluvia. ¿Por qué digo límite? Porque en realidad los acumulados más importantes están desde el centro, digamos, de la provincia de Buenos Aires hacia el norte, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, pero nosotros estamos un poco más al límite con condiciones que en realidad les diría que van a estar dentro de los promedios, porque lo que va a estar pasando hoy, mañana, con estos eventos que son aislados, que no son tan fuertes, de todas maneras sigue la actividad de precipitaciones, así que en general tenemos que hablar de precipitaciones que en los acumulados totales están por debajo de lo normal, pero que no sigue, pero que sigue manteniendo en realidad las condiciones de inestabilidad, así que vamos a seguir teniendo lluvias a lo largo de lo que queda del mes de abril, por lo menos 2 días más. Uno de ellos es hoy, el otro va a ser el fin de semana, el domingo especialmente, en donde algo de actividad va a estar presente, no son grandes acumulados, pero sí algo de lluvia va a estar pasando en el último periodo de abril. Ya si nos vamos al mes de mayo, ahí empieza a cambiar un poco el panorama, se empieza a normalizar un poco más, es decir, venimos de una importante sequía a lo largo de todo el verano, abril empezó a generar mayor cantidad de lluvias, de hecho, si tomamos solamente abril, ha llovido por arriba de lo normal en muchos sectores, el sur de Buenos Aires, sudeste, sudoeste, ha llovido por arriba de lo normal, salvo el extremo sudoeste, si nos vamos de Bahía Blanca hacia el sur, después el resto ha llovido por arriba de los niveles normales, en algunos casos un poquito más, en otros un poquito menos, pero en general por arriba de lo normal, y a partir de mayo lo que se espera es que normalicemos la situación, es decir, va a seguir la actividad de lluvias, pero ya con caudales un poquito más moderados, no lo que hemos tenido a lo largo de abril, con lo cual empieza a acomodarse un poquitito el tema de las lluvias. Y pasa algo similar con el tema temperatura. ¿Por qué? Porque si bien arrancamos con valores elevados, se empieza a moderar un poco, es decir, empieza a bajar la temperatura una vez que las lluvias se vayan hacia el norte argentino, va a permitir que ingrese aire un poco más frío, más seco, y por eso tenemos un poco más de estabilidad por un lado, y por otro lado un poco más de temperaturas más bajas, valores en realidad normales para esta época del año. De hecho, si miramos el mapa, todavía tenemos ahí una pequeña porción de temperaturas por arriba de lo normal. No está demasiado alejado, no es ese núcleo rojo que veíamos en el mapa anterior, pero está todavía levemente por arriba de los niveles normales. Eso para la primera semana del mes de mayo. Y vamos a ver que las próximas semanas, la segunda, tercera, son condiciones bastante similares. En la segunda semana de mayo en particular, es la única que desentona
zona con el tema temperaturas. Es la única que espera un ingreso de aire frío significativo en todo el centro y norte del país, con lo cual podría llegar a ser la segunda semana de mayo la más fría del mes de mayo, con características de presencia de algunas heladas, así que ahí vamos a estar atentos a lo que puede llegar a ocurrir en ese periodo en particular, y con lluvias dentro de los promedios. Fíjense, cuando el mapa está en blanco está diciendo que llueve dentro de lo normal, cuando está en amarillo por debajo, y cuando vemos núcleos verdes como allá en Paraguay y Brasil, son lluvias por arriba de lo normal. Así que esté en blanco está diciendo que las lluvias se van a mantener dentro de lo que es el rango promedio de precipitaciones para ese periodo en particular. Si avanzamos un poquito más, nos vamos a la tercera semana de mayo. Fíjense que con las lluvias sigue pasando lo mismo. Estamos dentro de los valores promedios, condiciones dentro de lo normal. Si nos vamos al de temperaturas, ahí tenemos un núcleo cálido. Por eso les decía que la segunda semana de mayo puede llegar a ser la más fría de todo el mes de mayo, porque después se espera que nuevamente tengamos un ascenso bastante importante, porque no es un área pequeña, sino que es un amplio sector del país con temperaturas por arriba de los niveles normales, con núcleos más cálidos aún sobre Uruguay y sobre todo la zona costera de la provincia de Buenos Aires. Y en la cuarta semana pasa algo similar. Tenemos, por un lado, lluvias dentro de los promedios y temperaturas levemente por arriba de los niveles normales. No demasiado alejado, pero levemente por arriba de lo normal. Así que las 4 semanas en cuanto a lluvias se comportan muy similares para nuestra zona en particular, y en cuanto a temperaturas también, salvo la segunda semana que estaría presentando temperaturas por debajo de los valores normales. Haciendo el resumen, acá vimos semana a semana. Si hacemos el resumen completo de lo que puede pasar en el mes de mayo, bueno, tenemos por un lado temperaturas por arriba de los niveles normales, en el promedio general, porque prácticamente todas las semanas van a estar con temperaturas por arriba de los niveles normales, salvo la segunda semana, que en el promedio general se ve desdibujado, porque justamente los valores van a ser bastante elevados en el resto del mes, y después las lluvias dentro de los promedios normales, salvo algunos sectores aislados que pueden llegar a tener una lluvia levemente por debajo de los valores promedios. Así que, en general, en el promedio no estaríamos demasiado alejados del rango normal para lo que es el mes de mayo. Por ahí normal es una palabra que no me gusta usar mucho, la tenemos muy incorporada y por eso la pronuncio varias veces, pero en realidad diría de los promedios, no demasiado alejado de los promedios, porque la normalidad se ha desdibujado mucho en estos últimos años y no tenemos muy bien el parámetro de lo que es normal y lo que es atípico. En realidad tenemos que hablar de promedios generales y no de normalidad. Pero bueno, a eso me refiero, a que va a estar la lluvia medianamente cercana a los promedios y con las temperaturas medianamente por arriba de lo normal, de los promedios, salvo en la segunda semana del mes de mayo, que va a ser una de las más frías del mes. Pasamos a mirar el mes de junio, ya bien metidos en el invierno, ya empezamos a hablar de condiciones de invierno, pero fíjense la característica. Si miramos a la derecha el mapa de temperaturas, seguimos hablando de temperaturas por arriba de los niveles normales. Esto no quiere decir que no vayamos a tener heladas ni nada por el estilo. Significa que en el promedio mensual las temperaturas van a estar por arriba de los promedios generales. Y eso nos puede llevar a tener una menor frecuencia, por ejemplo, de heladas. Eso sí, menor frecuencia, no ausencia de heladas, pero sí una menor frecuencia. O, por ejemplo, que no tengamos gran cantidad de olas de frío, por ejemplo. Ese tipo de factores es lo que nos está mostrando este mapa en particular, que las temperaturas a nivel general van a estar por arriba de los promedios del mes de junio. Y si miramos el de precipitaciones, para la parte sur de la provincia de Buenos Aires vamos a estar dentro de los promedios generales, incluso hasta puede llegar a haber algún núcleo, pero fíjense que es muy puntual, esto puede cambiar rápidamente, pero estamos hablando de condiciones medianamente dentro de los promedios. Hay un núcleo un poquito más seco para el norte de Buenos Aires y un núcleo más importante de lluvias por arriba de los promedios en el norte argentino. Pero en nuestra zona en particular, si miramos todo lo que es sur de Buenos Aires, estamos hablando de lluvias dentro de los promedios. No es un mes de grandes precipitaciones, pero bueno, que se mantenga, después de lo que tuvimos en abril, que se mantenga dentro de los promedios y con temperaturas que son típicas de invierno, un poquito más elevadas, en general hacen que se mantenga la humedad y no tengamos una gran pérdida como pasa en verano. En verano, si tenemos temperaturas por arriba del normal y llueve por arriba de los promedios, bueno, ahí podemos llegar a tener un déficit importante en el suelo, que no es lo que pasó en este año, que no llovió nada y encima tuvimos temperaturas elevadas. Pero digo, si llueve dentro de los promedios y con temperaturas moderadas, bueno, se puede mantener la humedad a lo largo del invierno. Eso para junio.
Y para julio pasa algo similar, aunque ahí tenemos un núcleo un poquito más seco. Acá sí se puede hablar de lluvias levemente por debajo de los promedios. No es gran cosa, no estamos hablando de que no va a llover nada durante el mes de julio, pero sí hay algo un poquito que inhibe el desarrollo de precipitaciones en nuestra zona en particular, y es justamente que tengamos una importante porción del norte argentino con lluvias por arriba de lo normal. Estaría hablando como que se queda instalado en el norte argentino un sistema de precipitaciones que no va a permitir que eso se mueva un poco más hacia el sur, y por eso tenemos un núcleo un poco más seco, entre comillas, o no tan lluvioso, sobre Buenos Aires, sudeste de Córdoba, este de La Pampa, toda una porción del centro del país que quedaría un poco más inhibida con el tema de las lluvias, y todo se concentraría más desde Santa Fe, Entre Ríos, hacia el norte del país, porque no solamente del litoral, sino también parte del NOA. El NOA, esto también hay que tomarlo un poco entre comillas, porque es un periodo en donde prácticamente no llueve, así que estas lluvias por arriba de los niveles normales son las únicas lluvias que se pueden llegar a dar, así que no es demasiado. Pero en nuestra zona en particular, bueno, julio podría llegar a ser el único mes que presente lluvias por debajo de los niveles normales. Y con la temperatura seguimos hablando de un julio relativamente cálido, y esto afianza un poco aquello que aclarábamos en la charla pasada, el tema de ese texto que andaba circulando por todas las redes sociales, con el invierno más crudo de la historia y de no sé qué, con nevadas en medio país y con heladas hasta Paraguay más o menos. Bueno, eso va un poco en contra, y por eso hacíamos hincapié a eso, que cuando viene información así no hay que llevarle demasiado el apunte. De hecho, estos últimos pronósticos, no solamente te estoy mostrando yo, sino prácticamente todos los pronósticos a nivel global muestran esta tendencia de tener temperaturas por arriba de los niveles normales. No es temperaturas muy alejadas de los niveles promedios, pero siempre se mantienen entre normales y por arriba de los promedios. Así que, en general, lo que podemos ver es que también, lo que les decía antes, la tendencia es esa, tener menor cantidad de frecuencia de heladas, o que esas heladas no sean tan contundentes, o no tengamos esa seguidilla de días consecutivos en donde la helada prácticamente no termina de irse y ya volvemos a tenerla del día siguiente. Así que en general son eventos más cortos, más acotados y con menor frecuencia. Y ya como para ir terminando, nos vamos al mes de agosto, que el panorama en cuanto a estructura a nivel general es muy parecido, es decir, seguimos hablando de lluvias medianamente cerca de los promedios. Acá se ve un pequeño núcleo algo menos lluvioso, pero en general estamos hablando de diferencias muy pequeñas, no es demasiado alejado de los niveles promedio, y sí es un poquito más alejado con las temperaturas por arriba de los valores normales, que eso se mantiene. Fíjense que todos los mapas que mostramos, salvo la segunda semana del mes de mayo, que es la única fría así contundente que mostramos, después el resto siempre son temperaturas por arriba de los valores promedios. Así que en la tendencia general podemos hablar de lluvias medianamente dentro de los promedios, salvo julio, que puede llegar a ser un poquito menos lluvioso, y con temperaturas en general siempre hablando de valores por arriba de los niveles promedio. Eso sería en el resumen general. Después de haber visto todas estas imágenes, tenemos esos puntos. Con respecto al tema lluvias, lo que recién decíamos, lluvias normales o levemente inferior a la normal, puntualizando especialmente el mes de julio, que es el que puede llegar a tener estas condiciones de ser levemente inferior a la normal. Y el otro es que, bueno, en lo que resta de abril, en estos últimos días, ahí tenemos todavía algunas precipitaciones que pueden llegar a ser abundantes. Insisto, hoy tenemos un núcleo de precipitaciones, y el otro va a ser durante el fin de semana, que también va a dejar algo de agua, que serían los dos momentos que tenemos de precipitaciones en lo que resta de abril. Y después entramos en un periodo normal, o dentro de los promedios, salvo el mes de julio, que podría tener un poquito menos de precipitaciones. Y con respecto al tema temperaturas, como conclusiones generales, tenemos, por un lado, que en general siempre hablamos de temperaturas por arriba de los niveles normales, y después esta semana que se destaca por tener temperaturas muy por arriba de los niveles normales, destacamos eso en particular. Y después lo otro que también me parece importante resaltar es que la chance de heladas es de tener eventos, sí, obviamente que se van a estar dando. Vamos a entrar ahora en el periodo de invierno, vamos a tener heladas, pero que en general van a ser con una frecuencia relativamente baja. Es decir, si comúnmente, voy a dar un ejemplo cualquiera y que no es real, pero si comúnmente tenemos 20 heladas en el mes, bueno, en este caso vamos a tener
mucho menos, 15, 10 eventos de helada, dependiendo de la zona obviamente. Simplemente para dar un ejemplo, la frecuencia de tener eventos de helada va a ser inferior a lo que son los niveles normales. Así que esos serían los 3 puntos en cuanto a temperaturas, los 2 puntos en cuanto a precipitaciones, lo más destacado. Y el otro que podemos agregar también es tener en cuenta la segunda semana del mes de mayo, que obviamente lo vamos a ir siguiendo de cerca, porque ese sería un momento clave con el tema heladas. Después de todo este sistema de humedad, de precipitaciones, que se va a retirar, va a bajar la temperatura, pero de todas maneras es un descenso a condiciones normales. Y la siguiente semana, ahí es donde tenemos el descenso más fuerte, que sería la segunda semana del mes de mayo. Así que con esto estaríamos haciendo un resumen general de los próximos 4 meses, teniendo en cuenta mayo, junio, julio y agosto, y bueno, este pedacito que queda del mes de abril, insisto, va a seguir siendo lluvioso y caluroso en todo el centro y norte del país, no solamente en nuestra zona en particular. Bien, gracias Leo. Vamos a poder cosechar, mayo nos va a cosechar en paz y vamos a ir juntando buen el perfil para poder sembrar, no con tanta fuerza, con tanto ahínco, pero el agua va a ir apareciendo. Ese sería más o menos lo que deberíamos resumir, me parece, como para ir cerrando la charla. No sé si hay más preguntas, nos las van pasando por los canales ya usuales, el chat que tenemos aquí en la compu o el WhatsApp que maneja Josefina, por el cual fueron invitados. Repasamos esos 2 puntos, ¿te parece? Y esperamos alguna pregunta más para ir cerrando. Sí, fundamentalmente, Camila, el tema de la cosecha. ¿Bien? ¿Me escuchás? Ahora sí. No, decía que el tema de la cosecha, bueno, tenemos todavía este pedacito de abril que viene complicado, pero ya después, a partir de mayo, la situación se tranquiliza un poco, vamos a tener condiciones mucho más favorables. Es cierto que la recarga final todavía sigue siendo ahí un poco en el límite, pero ha venido bien lo que ha pasado en el mes de abril, y que después se mantengan condiciones medianamente cercanas a los promedios. Habla bien, habla de una situación un poco positiva, porque bueno, mantiene una tendencia, no es un corte total, no es un aumento de lluvias como hemos tenido en otros inviernos, sino que mantiene condiciones moderadas. En ese caso, desde mi punto de vista, digamos, es relativamente positivo mantener por lo menos en algún periodo un momento de tranquilidad, un momento de normalidad, tomarlo entre comillas, pero que se pueda llegar a dar, sobre todo teniendo en cuenta mayo y junio, que sería el momento más determinante, digamos, con el tema de la lluvia. Perfecto, acá nos piden que hagamos un poquito, profundicemos más respecto de la situación del Atlántico. Estas últimas semanas se dio mucha humedad, pero las lluvias no fueron generalizadas. En algunas zonas llovió muy poco. ¿El calor del Atlántico puede influir para que sean más bajas las precipitaciones en la zona costera? Esa es la pregunta. Bueno, no, en realidad que se haya calentado el Atlántico en realidad es algo favorable para nuestra zona en particular. Al revés, alimenta la posibilidad de tener humedad disponible en toda la zona central. El tema es que en este caso en particular hubo una combinación de factores, no solamente el calentamiento del Atlántico, sino también este ingreso de humedad tan importante desde el norte y con temperaturas tan altas, y la mayor energía, digamos, que genera las precipitaciones quedó concentrada desde el centro hacia el norte de Buenos Aires, que es ahí donde tuvimos los núcleos más importantes, acumulados de 100, 120 milímetros en la última semana. Entonces, al tener mucha energía disponible en ese sector, dejó más apagado, digamos, o con menor potencial de precipitaciones a la parte sur, y por eso que vimos eventos aislados. De todas maneras, más allá de que hay muchos que no han recibido gran caudal de agua, se ha notado un cambio significativo de lo que veníamos teniendo a lo largo del verano. Entonces, ese cambio se empieza a notar. En algunos casos es un poco más lento, un poco más progresivo, pero a nivel general les diría que al revés, que tengamos el Atlántico cálido nos aporta bastante humedad, y si a eso se le suma un Pacífico cálido, o por lo menos no frío, bueno, eso va a potenciar que se vayan recomponiendo las precipitaciones en todo el centro y norte del país, inclusive el sur de Buenos Aires, norte patagónico. Es un área muy importante. Que se combinen los dos focos
cálidos, eso hace que tengamos aporte de humedad de todos lados, desde el este y desde el norte, que son los dos principales factores de humedad que podemos llegar a tener en el territorio. Obviamente que es progresivo, venimos de una prolongada sequía en un importante sector del país, porque ha sido prácticamente medio país, con condiciones de sequía bastante profunda, entonces obviamente que no va a ser de un día para otro recomponer el perfil hídrico y mucho menos recomponer la atmósfera, es todo un proceso, pero que ya se empezó a notar desde casi que comenzó abril, en algunos casos, desde mediados de abril en otros, y de a poquito se va a ir recomponiendo en todos los sectores. Perfecto, Leo, no tenemos más preguntas. Despedimos a todos los participantes, tanto los que se anotaron en remoto como los que nos acompañan aquí, y les recordamos que la próxima charla es el 7 de mayo con el contador Sebastián Lago. Ahí vamos a tener un poquito de perspectivas de mercado, así que los esperamos. Van a recibir todas las invitaciones por todas las vías que ya conocen. Gracias por todo, Leo, y será hasta la próxima. Muchas gracias, Camila, y bueno, a todo Nicolás y a todos los que estuvieron atentos a la charla. Muchísimas gracias. Hasta luego.